Me llamo Estela, tengo 68 años y estoy aprendiendo a esta edad que hay silencios que gritan más que 1000 palabras, que hay promesas que pesan como piedras y que el amor, ese que nos enseñaron a dar sin medida, a veces se convierte en el arma más afilada en manos equivocadas. No siempre fue así. Yo fui una mujer fuerte, una de esas que aprendieron a resolver sin esperar ayuda, a pararse temprano, a poner la olla al fuego antes que el sol se asomara por el techo de lámina. Fui madre y padre, costurera y cocinera, fui enfermera, maestra, niñera, confidente, abogada del diablo. Todo para mi hijo, mi único hijo, Hugo. Lo tuve joven, a los 21. Su padre nos dejó cuando Hugo apenas caminaba. Se fue con otra mujer, una más joven, más libre, más ambiciosa. No dejó carta ni dinero, solo una silla vacía y una promesa rota. Y desde entonces, todo lo que fui, lo fui para ese niño que ahora, décadas después, iba a tocar mi puerta con una sonrisa que no sabía si era amor o trampa. Era una tarde de abril, llovía suave. El cielo tenía ese tono gris que no deprime, sino que invita a recordar. Había preparado café con canela y pan tostado. Escuchaba un bolero en la radio, uno de esos viejos de los que raspan el alma. Entonces alguien tocó la puerta. Era Hugo, con el cabello mojado, los zapatos llenos de lodo y una expresión que no lograba descifrar. Lo invité a pasar, le ofrecí café y lo vi sentarse en la mesa como cuando era niño, cuando venía a contarme algo que había hecho mal. Pero esta vez no era un raspón en la rodilla, era otra cosa. «Mamá», dijo, mirando la taza, no mis ojos. «Encontramos una casa, Lucía y yo, es perfecta. Tiene jardín, 3 cuartos, espacio para una oficina y una pequeña terraza donde podrías sentarte a leer. Está en una zona tranquila, cerca del parque, ideal para criar a la niña». Lo miré sin decir nada. Esperé. El banco nos aprobó el crédito casi completo, pero... Aquí bajó la voz. Necesitamos 120,000 pesos para cerrar el trato. Es el pago inicial. Si no lo damos esta semana, el dueño la pondrá en venta pública. Silencio. Sé que tú tienes ese dinero, tus ahorros. Mamá, no te lo estoy pidiendo solo por nosotros, es por ti también. Para que no vivas sola, para que no te falte nada. Tendrías tu propio cuarto, nunca más estarías sola. La palabra sola cayó como piedra en mi pecho. Yo vivía sola, sí, pero no infeliz. Tenía mi rutina, mi rincón en el mundo, mis plantas, mis vecinas, mis libros. Pero al mismo tiempo, ¿no era eso lo que toda madre desea? Vivir con sus hijos, ver crecer a sus nietos, despertar y oler café preparado por alguien más. Mi mente viajó rápido. Me vi cocinando con Lucía, cantándole canciones a mi nieta, tejiendo en la terraza. Me vi dejando atrás los achaques, los silencios de la noche, las navidades con televisión encendida y llamadas de 5 minutos. Y entonces dije lo que nunca pensé que diría: «Te haré el préstamo, hijo». Él se levantó, me abrazó con fuerza. Yo lo sentí temblar. De emoción, de alivio, no lo supe entonces. Al día siguiente saqué el dinero del banco. Era todo lo que tenía. Años y años de costura, de ferias, de ventas de empanadas, de domingos sin cine. Todo resumido en una hoja bancaria y una firma con mi mano temblorosa. «¿Estás segura, mamá?», me preguntó el cajero, un joven amable. «Lo hago por mi familia», respondí. Cuando Hugo vino a buscar el cheque, trajo flores, las primeras en años. Me dijo que Lucía estaba emocionada, que ya estaban planeando mi cuarto, que la bebé aprendería a caminar en ese patio, que me llamaría abuela y me pintaría las uñas mientras yo le contaba cuentos. Yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle? Era mi hijo. Una semana después fuimos a ver la casa. Era bonita,
de esas que huelen a nuevo, con paredes aún frescas, sin recuerdos, listas para ser llenadas de historias. Lucía me saludó con cortesía, mostró la cocina, los cuartos, me dijo dónde pondrían mi cama, qué color querían pintar mi pared, qué estante me correspondía en el baño. Me sentí extraña, no del todo incluida, pero me dije, es el estrés de la mudanza, ya se les pasará. Ayudé con todo, cargué cajas, limpié ventanas, cociné para los trabajadores. Dormía en el sofá porque mi cuarto aún no estaba listo. Decían que lo querían especial, yo les creí. Durante las noches me imaginaba decorándolo. Pondría mis fotos, mi lámpara de lectura, el rosario de mi madre. Me visualizaba despertando con el aroma del desayuno, oyendo el balbuceo de mi nieta. Pensé que, por fin, la vida me estaba recompensando. No sabía entonces que esa casa sería el inicio de mi ruina. El día de la mudanza amaneció soleado, como si el cielo también celebrara el inicio de una nueva etapa. Me desperté antes del amanecer, emocionada. Había preparado una olla de café, pan de elote y empaquetado mis pocas pertenencias: ropa, una caja con hilos y agujas, mi radio vieja y una bolsa con mis fotos más preciadas. Todo cabía en 3 maletas. Nunca necesité mucho. Con amor y paz, cualquier rincón puede ser hogar. Llegué a la casa antes que los camiones de mudanza. La calle era tranquila, con árboles alineados, niños jugando en bicicletas, perros acostados al sol. Parecía sacada de una película, una promesa de estabilidad, de pertenencia. Lucía me recibió en la puerta. Su sonrisa fue breve, casi apurada. «Buenos días, señora Estela. Pase, todavía no llega todo, pero ya puede irse acomodando». Entré y lo primero que noté fue el eco. Las paredes desnudas, el piso reluciente, los ventanales abiertos. Parecía un lienzo en blanco. Aquí construiré recuerdos, pensé. Hugo llegó después, con cajas en los brazos y una risa nerviosa. «Mamá, qué gusto verte tan temprano. Hoy sí empieza todo, ¿eh?» Me abrazó y por un segundo me sentí plena, como si todos los años de esfuerzo cobraran sentido en ese instante. Comenzamos a descargar muebles, la cama, el refrigerador, el sofá. Yo cocinaba mientras ellos organizaban. Preparé arroz, guisado de pollo, tortillas hechas a mano. Les serví como en casa. Me sentía útil, parte del todo. «¿Mamá?», dijo Hugo mientras comíamos en el suelo, sobre periódicos. «Tu cuarto estará listo en unos días. Aún no llegan los muebles, pero podrás dormir en el sofá mientras tanto, ¿verdad?» «Claro, hijo. Lo importante es que ya estamos juntos». Y lo creí. Los días siguientes fueron ajetreados. Pintamos, colgamos cortinas, armamos estantes. Yo me encargaba de los detalles. Barría, limpiaba, organizaba utensilios, cocinaba cada día, lavaba la ropa, cuidaba que todo estuviera en orden. Lucía al principio se mostraba amable. Me agradecía, me ofrecía té, me pedía ayuda para organizar la ropa de la bebé que pronto llegaría. Pero con el pasar de los días, su tono cambió. Se volvió más frío, más distante. «Señora Estela, ¿podría no dejar su costura en la sala? Se ve desordenado. Señora, cuando cocine, por favor use menos sal. Hugo está viendo su presión. Señora, ¿no quiere salir a caminar un rato? El encierro no es bueno. No eran ataques directos, eran sugerencias disfrazadas, comentarios amables. Pero yo los sentía como picaduras, pequeñas, persistentes, dolorosas. Una noche escuché una conversación a través de la puerta. «Hugo, no puedo vivir así, no puedo tenerla en todo. Me asfixia. Esta es nuestra casa. Yo necesito espacio, privacidad. Pero es mi madre. Nos ayudó. No la invité a vivir aquí. Tú lo hiciste. Y si no decides algo, lo haré yo». Lloré esa noche, en silencio, abrazando mi almohada.
Quise pensar que era solo el estrés, que una vez naciera la bebé, todo mejoraría. Pasó una semana, luego otra. Mi cuarto seguía sin aparecer. Cada vez que preguntaba, Hugo respondía con evasivas. Mamá, no hay prisa, ¿verdad? Primero vamos a terminar la cocina, luego vemos tu espacio. Mamá, es que no llegó el armario, pero ya está pedido. Empecé a sentirme de más, como si mi presencia, en vez de sumar, estorbara. Lucía comenzó a dejarme notas. Por favor, no uses la lavadora después de las 8. No abras la ventana del baño, entra polvo. No tomes leche directamente del envase. Yo obedecía. No quería problemas, pero cada día pesaba más. Una tarde me senté en el patio. Miraba mis manos arrugadas, marcadas por los años de trabajo. Recordé cuando Hugo era pequeño y jugábamos en un parque similar. Yo le empujaba en el columpio y él gritaba, «¡Más alto, mamá, más alto!». Siempre quise que volara, pero nunca imaginé que al hacerlo me dejaría atrás. Lucía pasó detrás de mí sin saludar. Traía en brazos una cobija para la bebé. Ni siquiera me ofreció verla. Me dolió. Era mi nieta también. Y sin embargo, me trataban como a una inquilina, una empleada. Peor, como a un mueble olvidado. Ese día decidí que debía hablar con Hugo, aclarar las cosas, exigir mi espacio. Hijo, ¿podemos hablar? Claro, mamá. ¿Pasa algo? ¿Dónde está mi cuarto? Dijiste que era parte de la casa, que viviríamos juntos, pero cada día me siento más ajena. Mamá, las cosas no son tan fáciles. Lucía no está cómoda. La bebé viene en camino. Y tú, pues, ocupas espacio. ¿Espacio? ¿Yo? Después de darte todo lo que tengo. No digas eso, por favor. Me haces sentir culpable. Pues siéntete, porque lo que están haciendo conmigo no tiene nombre. Es mejor que no lo hagamos más difícil, ¿sí? Lucía necesita tranquilidad. Quizás puedas quedarte en casa de Laura unas semanas, solo mientras nos organizamos. No lo podía creer. ¿Laura? ¿Otra vez? Después de haber puesto mi dinero, mis manos, mi amor, después de haber limpiado, cocinado, esperado. Sentí que el mundo giraba, que el suelo se abría y que una vez más me dejaban sola. Pero esta vez no lloré, esta vez me levanté. Recogí mis maletas, metí mis cosas, besé mi rosario y salí por la misma puerta por donde un día entré con ilusión. No sabía aún a dónde iba, pero algo en mí ya había cambiado. La casa de Laura era pequeña, cálida y desordenada, con aroma a incienso de canela y fotos viejas en las paredes. Al entrar, me abrazó fuerte, sin hacer preguntas. No necesitaba explicaciones. Había visto mi rostro, había sentido mi temblor, y eso bastaba. A veces, el dolor se reconoce en los ojos mucho antes que en las palabras. Me ofreció el sofá de la sala, una cobija limpia y un té caliente. «Quédate cuanto necesites, tía», dijo con voz suave. «Aquí siempre hay lugar para ti». Esas palabras tan simples me hicieron llorar por primera vez desde que salí de la casa de Hugo. Lloré en silencio, con la taza entre las manos. Lloré por lo que fue, por lo que soñé y por lo que nunca iba a ser. Los primeros días fueron lentos, como si el mundo girara más despacio. Me despertaba temprano, pero no tenía a quién preparar café. Caminaba por la casa con pasos callados, sin querer molestar. Ayudaba con lo que podía. Barría, cocinaba, cuidaba a los hijos de Laura cuando ella iba a trabajar. Pero el peso más grande no era físico, era emocional. Me dolía el pecho, como si algo se hubiera desgarrado adentro, una herida sin forma, sin sangre, pero que ardía a cada pensamiento. ¿Dónde estaba mi lugar ahora? ¿Quién era yo, si no era madre presente, ni abuela esperada, ni parte de ese hogar que ayudé a levantar? Intenté distraerme.
Salía a caminar al parque, me sentaba en las bancas a ver pasar la gente. Observaba a otras mujeres mayores, muchas solas como yo, con sus bolsas de mandado, sus pasos lentos, sus miradas perdidas. Me preguntaba cuántas de ellas habrían vivido lo mismo. Una tarde me atreví a escribir, no poesía, no cartas, solo palabras, palabras sueltas en una libreta vieja, vacío, traición, tiempo, nombre, madre, dignidad. Las miraba como piezas de un rompecabezas que no sabía armar. Laura fue paciente, nunca me presionó, pero un día, mientras cenábamos frijoles con queso, me miró con ternura. ¿Has pensado en lo que harás, tía? ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres hablar con ellos? No supe qué responder. No porque no tuviera respuestas, sino porque aún no las aceptaba. No puedo volver, dije al fin, pero tampoco sé cómo seguir. Entonces ocurrió algo inesperado. Una vecina de Laura, al saber que yo era costurera, me pidió que le arreglara un vestido. Es para la graduación de mi hija, dijo. No quiero gastar en otro nuevo, pero si lo ajustas, seguro le queda. Acepté. Fue como volver a respirar después de estar bajo el agua, poner hilo en la aguja, tirar del dedal, cortar la tela. Mis manos aún sabían lo que hacían, y cuando la vecina vino a recoger el vestido, sus ojos brillaron. Le quedó perfecto. ¿Cuánto le debo? Nada, respondí, pero ella insistió. Me pagó, dejó una propina y al día siguiente me trajo a otra clienta. Y así empezó algo nuevo. Comencé a recibir encargos, arreglos, bastas, bordados, nada grande, pero constante. Compré una mesa plegable, limpié una esquina de la sala y convertí ese rincón en mi taller. Era pequeño, pero era mío. Laura sonreía al verme trabajar. Así se empieza, tía, así se vuelve a vivir. Un día me animé a revisar mis papeles del banco. Saqué el comprobante del préstamo, miré la fecha, la cantidad, la firma. Sentí rabia, pero también una chispa de claridad. Decidí visitar el banco. Pedí hablar con el gerente. Le expliqué mi caso, con voz tranquila, pero firme. Mostré la transferencia, pregunté si podía saber a nombre de quién estaba la propiedad. El gerente consultó su sistema. La casa está registrada solo a nombre de Hugo Mendoza. Usted no figura como cotitular. ¿Y la firma del contrato? Se firmó hace 6 semanas, solo su hijo asistió. ¿Y si le digo que esa firma fue falsa? Me miró con atención. Tomó nota. Podemos derivar el caso a nuestro departamento legal si así lo desea. Hay mecanismos para reportar posible falsificación o abuso de confianza. Salí con un folleto en la mano y una nueva certeza en el corazón. No estoy loca. No estoy exagerando. Me traicionaron. Esa noche, en la libreta donde antes escribía palabras sueltas, comencé algo distinto, una especie de diario, pero también un manifiesto, escribí. No soy una carga, no soy un mueble, no soy un error, soy Estela, fui madre, fui soporte, fui cimiento, ahora seré voz. Y seguí escribiendo. Cada línea era como una puntada invisible en mi alma. Me reconstruía palabra por palabra. Laura me escuchaba leer en voz alta. A veces llorábamos juntas, a veces reíamos, a veces solo guardábamos silencio. Pero era un silencio distinto, ya no era un eco vacío. Era un espacio que anunciaba algo, algo que estaba por venir. Cada mañana me despertaba antes del alba. No por insomnio, sino porque mi cuerpo ya no necesitaba excusas para levantarse. Había un impulso distinto, nuevo. Algo se estaba gestando en mi interior. No era venganza, tampoco resignación. Era palabra. Sí, palabra. Descubrí que, al escribir, algo dentro de mí comenzaba a encajar. Mis pensamientos, que antes eran hilos sueltos, tomaban forma al ser nombrados, y eso me daba poder. Nombrar es existir. Una madrugada, encendí la lámpara junto a la mesa donde cosía y empecé a escribir una carta.
no a un juez, no a una institución, a él, a Hugo. Querido hijo, no sé por dónde comenzar esta carta. Podría empezar por el principio, pero no sé cuál fue. Tu nacimiento, la vez que te enseñé a amarrarte los zapatos, el día en que me dijiste que ibas a ser padre, o quizás el día que me dijiste que ya no había lugar para mí. Seguí escribiendo durante horas. No lloraba, no temblaba, solo escribía. Le hablé de mis miedos, de las noches sin sueño, de cómo me miraba al espejo y no me reconocía. Le hablé del banco, de la firma que no era mía, de las promesas que se rompieron como platos de loza vieja. No te escribo para que me pidas perdón. Te escribo para recordarte que existo, que sigo aquí, que aún tengo voz. Guardé la carta en un sobre sin nombre. No sabía si la enviaría, pero ya no importaba. El acto de escribirla era en sí mismo una victoria. Mi cuaderno se llenaba de anotaciones. No solo cartas, también frases, ideas, reflexiones. Lo que empezó como desahogo se convirtió en herramienta. Una tarde, Laura leyó algunas de mis líneas. Esto no es solo un diario, tía. Es casi un libro. ¿Has pensado en compartirlo? Me reí. ¿Quién querría leer a una vieja olvidada? Muchas más de las que crees. Fue ella quien me llevó a una pequeña biblioteca comunitaria donde hacían lecturas abiertas. Me temblaban las manos al entrar. Nunca había leído en público. Pero cuando me ofrecieron el micrófono, algo dentro de mí dijo, hazlo. Leí uno de mis textos. Hablaba de la soledad, pero también del amor, del abandono, pero también del reencuentro con una misma. La sala guardó silencio. Luego vino un aplauso tímido, después otro y otro. Una mujer se me acercó al final. Usted dijo justo lo que yo siento y no sé cómo decir. Gracias. Ese gracias fue como una llave. Me sentí reconocida, validada y, sobre todo, acompañada. Comencé a ir cada semana. Llevaba textos nuevos, algunos tristes, otros valientes. A veces me quebraba la voz, pero nunca me faltaron las palabras. Un día, una joven se me acercó con una grabadora. Señora Estela, soy estudiante de periodismo. ¿Podría contarme su historia? Creo que muchas mujeres se verían reflejadas. Dudé, no por vergüenza, sino por pudor. Pero acepté. La entrevista salió publicada en un blog local bajo el título La mujer que tejió su voz después del abandono. Y entonces pasó algo inesperado. Comenzaron a llegar mensajes. Mujeres de otras colonias, de otras edades, con historias parecidas. Algunas me pedían consejos, otras solo querían hablar, escuchar, ser escuchadas. Convertí la sala de Laura en un pequeño círculo de palabras. Nos reuníamos cada viernes, leíamos, compartíamos, llorábamos, reíamos. Éramos distintas, pero teníamos una misma herida y ahora una misma medicina, la palabra. Volví al banco, llevé mis notas, las fechas, los recibos. Esta vez me atendió una abogada joven. Escuchó todo con atención. Miró los documentos. Me pidió copia de la carta de autorización que Hugo me había hecho firmar. Esta firma no parece consistente. Lo sé, no es mía, al menos no escrita por mí. Hay formas de proceder. Puedo acompañarla a poner una denuncia si así lo desea. Pensé en eso, denunciar, exponer, recuperar, pero también soltar. No le di respuesta ese día. Salí del banco y me senté en una banca frente a la iglesia. Cerré los ojos. Sentí el viento en la cara y en ese momento comprendí algo. A veces, justicia no es venganza, es reconstrucción. En el cuaderno escribí una frase que se volvió mi mantra. Me quitaron la casa, pero no mi historia. Me borraron del acta, pero no de la vida. Me sacaron de su mesa, pero yo armé la mía, y en ella ya no falta nada. Comencé a dar clases de costura a niñas del barrio. No cobraba mucho, pero lo hacía con amor.
Ellas me llamaban abuelita Estela, me traían flores, dibujos, abrazos, y con cada puntada, con cada tijera, con cada tela cortada, yo también me remendaba por dentro. Escribí otra carta, esta vez para mí misma. Querida Estela, lo lograste, sobreviviste, pero no solo eso. Hablaste, caminaste, escribiste y ahora vives, no como madre de alguien, sino como mujer completa. Ya no dependes de que te miren para sentir que existes. Tú te nombraste, tú te salvaste. La guardé bajo la almohada, como un escudo, como un recordatorio. La próxima vez que alguien me pregunte quién soy, no dudaré en decir, soy la mujer que volvió a nacer a través de las palabras. Pasaron varias semanas desde que envié la entrevista, desde la primera lectura, desde la última lágrima. Un día cualquiera, mientras acomodaba retazos de tela, recibí un mensaje de texto. No era de un banco ni de una clienta, era de un número desconocido. Estela, soy Lucía, perdona que te moleste. Hugo está muy afectado. La bebé nació hace semanas. Se llama Camila. Nos gustaría que vinieras a conocerla. Habrá una pequeña reunión este sábado. Estás invitada. Leí el mensaje 2 veces. No sentí emoción, no sentí rabia, sentí firmeza. Sabía que ese día llegaría. Cerré el teléfono sin contestar, pero no tiré el mensaje. Lo guardé y comencé a preparar lo que sería no una visita, sino mi regreso. Durante días me preparé no como quien asiste a una fiesta, sino como quien se presenta en su propio juicio. Elegí mi ropa con cuidado, blusa blanca, pantalón oscuro, pendientes discretos, cabello recogido. Me pinté los labios. Ensayé mis palabras frente al espejo. Preparé también un sobre. Dentro, la carta que había escrito para Hugo, y otra más, dedicada a Camila, no con reproche, con memoria, con verdad. El sábado llegó con un sol tibio y viento suave. Caminé hacia la casa sin prisa. Con cada paso iba soltando miedos antiguos. Ya no era la mujer echada, era la mujer que volvió. Al llegar, vi globos rosados en la reja. En la puerta, una guirnalda de papel decía: «Bienvenida, Camila». Vi gente entrando, risas, platos, música suave, una celebración, una casa viva. Toqué la puerta, me abrió Lucía. Su rostro fue una mezcla de sorpresa, incomodidad y resignación. «Estela, no sabía si vendrías». «¿Tú me invitaste?» «Pasa». Entré. La casa era la misma, pero no yo. Vi la sala decorada. Flores, una mesa con bocadillos, fotos de la bebé en un mural. En una esquina, Hugo. Cuando me vio, su rostro se congeló. Soltó el vaso que tenía. Caminó hacia mí. «Mamá, gracias por venir. No sabía si...». «No vine por ti. Vine por mí. Y por ella». Se hizo silencio. Algunos invitados bajaron la voz. Otros me observaron. Caminé hacia el centro de la sala. Pedí un momento. Nadie se opuso. «Buenas tardes. Soy Estela. Algunos de ustedes no me conocen. Soy la madre de Hugo. Y vine a contar una historia, no para arruinar esta fiesta, sino para dar testimonio». Silencio absoluto. Hace meses presté todos mis ahorros para esta casa, 120,000 pesos, dinero que representaba años de trabajo, esfuerzo, soledad. A cambio, me prometieron un cuarto, un lugar, una familia. Me miraban, nadie hablaba. Pero un día me dijeron: «Aquí no hay lugar para usted». Y me fui, con mi dignidad rota, con mis cosas en bolsas negras, con un vacío que no sabía cómo llenar. Saqué el sobre. Aquí está mi historia, escrita con verdad, no para hacer daño, sino para sanar. Esta casa se levantó con mi sacrificio, y aunque me negaron un espacio, yo encontré uno mejor dentro de mí. Le entregué el sobre a Hugo, no dijo nada, me acerqué a la cuna. Camila dormía, era hermosa, su respiración era suave como una oración. Coloqué la segunda carta a su lado. «Para ti, niña».
para que sepas que una abuela te amó antes de conocerte y que luchó por no ser olvidada. Miré a Lucía, no con odio, con certeza. No vine a pedir perdón, ni a suplicar cariño. Vine a cerrar un ciclo y a abrir otro, el mío. Me giré hacia la puerta. Hugo intentó hablar. «Mamá, espera». «No, hijo. Ya hablé demasiado en silencio. Antes de irme, volví la vista. No soy huésped, ni sombra, ni carga. Soy la raíz que les dio frutos, y aunque me cortaron, volví a brotar. En otro suelo, más fértil, más libre. Y salí. No corrí, no lloré. Caminé, con paso firme, con el alma en paz. Volví a casa de Laura cuando ya había oscurecido. No dije nada al entrar. No hacía falta. Ella solo me abrazó como lo había hecho la primera vez y me dejó un té preparado sobre la mesa. Yo me senté, lo tomé entre las manos y permanecí en silencio durante varios minutos. Ese silencio era distinto al de antes. No era el vacío del abandono, ni el hueco de la incertidumbre. Era un silencio lleno, tenso, como cuando la lluvia acaba y el aire queda cargado, inmóvil, como si el mundo respirara lento. En mi interior, algo se había resuelto. No esperaba disculpas, no buscaba reconocimiento. Había dicho lo que debía, en el momento preciso, sin gritos, sin lágrimas, sin suplicar. Y eso fue liberador. Esa noche dormí profundamente. Soñé con mi madre. Estaba sentada en su sillón de costura, cantando un bolero. Yo era niña de nuevo. Me acurrucaba a su lado y ella me acariciaba el cabello mientras tarareaba. No importa cuántas veces te empujen, mija, siempre vas a volver, porque eres como el hilo, te estiras pero no te rompes. Desperté con el corazón apretado, pero en paz. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Hugo no llamó, Lucía no escribió, tampoco lo esperaba. Me dediqué a mis costuras, a mis clases de bordado, a escribir en mi libreta. Cada viernes seguíamos reuniéndonos en casa con las mujeres del barrio. Hablábamos de todo, de hijos ingratos, de sueños postergados, de libros, de comida, de mujeres que se rehacen después del derrumbe. Una de ellas, doña Pilar, me dijo una tarde: «¿Sabes, Estela? Me inspiraste. Vendí mi máquina vieja y compré una nueva. Estoy haciendo batas para hospitales. Ya tengo 2 encargos». Me emocioné, no por orgullo, sino porque entendí que cuando una mujer se levanta, otras también lo hacen. Somos cadena, somos eco, somos tribu. Un sábado por la mañana, al salir del mercado, vi a Hugo desde lejos. Estaba en la otra acera con Camila en brazos. Ella llevaba un gorrito rosado. Parecía dormida. Nuestros ojos se cruzaron. Él no sonrió. Yo tampoco. Nos miramos. Por segundos eternos. Y luego, él bajó la mirada, giró y se fue. Yo me quedé de pie. No dolía como antes. Era otra cosa. Una tristeza suave, como la de ver una película triste por 5ª vez. Ya sabes el final, ya no lloras igual, pero aún duele un poco. Seguí caminando. No volteé. En el centro cultural donde compartía textos, me ofrecieron coordinar un taller semanal de escritura para mujeres mayores. No lo dudé, llamé al curso. Palabras que nos devuelven. La primera clase llegaron 3, luego 6. Después ya éramos 12, mujeres de todas partes, cada una con una historia atravesada por el olvido, el abuso, el silencio o la nostalgia. Y en cada clase, cada una encontraba una palabra que le pertenecía. Una escribió: «Me llamo Irene. Fui cocinera 40 años, nunca viajé, nunca leí, pero hoy escribí mi primer poema y me sentí joven otra vez». Otra, entre lágrimas: «Soy Rosa. Mi hijo me gritó que estorbaba. Ahora escribo para no gritarle yo». Yo las escuchaba, las guiaba, pero también aprendía, porque también yo me devolvía a mí misma. Una tarde recibí un sobre sin remitente. Dentro, una nota breve. La letra era de Hugo. «Mamá, leí tu carta.
Aún no sé cómo responder. No tengo palabras que alcancen. Pero Camila, cuando crezca, sabrá quién eres y yo estoy tratando de ser alguien digno de ti. No lloré, no respondí, pero esa noche, al escribir en mi libreta, anoté: tal vez no todos los hijos vuelven, tal vez no todos los vínculos se salvan, pero yo ya volví, a mí, a mi voz, a mi historia, y eso es suficiente. Una vecina me propuso algo inesperado. Estela, ¿por qué no haces un pequeño libro con tus textos? Podríamos imprimirlo en la copistería, venderlo en la feria del barrio. Me reí, pero la idea me quedó girando. Esa noche revisé mis libretas. Tenía páginas y páginas, no solo cartas, también cuentos, reflexiones, frases. Era mi vida entera, traducida en tinta. Empecé a armar un manuscrito, le puse nombre. La mujer que no tenía cuarto, pero sí historia. Lo llevé a imprimir. 50 copias, se vendieron todas. Una señora me abrazó al comprarlo. Usted escribió lo que yo viví y nunca supe decir. Yo solo sonreí. Ya no hacía falta decir más. Un nuevo silencio comenzó a habitarme. No era el del dolor, era el de la contemplación, el de quien ha caminado mucho y se sienta, no por cansancio, sino por gozo. A veces sigo soñando con Camila, la veo mayor, corre por un jardín, me busca, me llama, me encuentra sentada, bordando, me abraza, y yo le digo: aquí estoy, siempre estuve, y ella me cree. No hay semilla que germine sin pasar por la oscuridad. No hay árbol que crezca sin enfrentar el viento, y no hay mujer que renazca sin haber sido primero silenciada. Eso lo entendí no con teorías, sino con mi piel. La vida después del silencio se volvió fértil. Mi libro, ese pequeño cuadernillo armado con fotocopias y amor, había tocado una fibra invisible. Lo que empezó como terapia personal se convirtió en testimonio colectivo. Una periodista del diario local, Laura Villalobos, se interesó en mi historia tras leerlo. Estela, lo que usted ha hecho es más que valiente, es necesario. ¿Podría entrevistarla? Accedí, con la condición de que no dramatizara mi vida ni me retratara como víctima. Quiero que escriba sobre la dignidad, no sobre el abandono, le dije. Ya me han reducido demasiado tiempo a lo que perdí. Hablemos de lo que construí. Y así lo hizo. El artículo se tituló Una habitación para la dignidad, la historia de Estela Mendoza. Salió en la portada de la edición dominical con mi foto sentada entre hilos, libros y una taza de café. No sonreía. No era pose, era verdad. A los pocos días comenzaron a llegar invitaciones. Centros culturales, organizaciones de mujeres, bibliotecas, incluso radios comunitarias. Todas querían que contara mi experiencia, que hablara sobre cómo escribir puede salvarte, cómo ponerle nombre al dolor lo vuelve manejable. En cada lugar donde iba, me encontraba con una historia más dura, más callada, más invisible que la mía. Una señora de 72 años me dijo tras una charla: yo crié 8 hijos. Hoy ninguno me llama, pero al oírla me sentí acompañada por primera vez, otra con lágrimas. Mi nuera me echó hace un mes. Dormí en un parque 2 noches. Usted me devolvió ganas de vivir, yo escuchaba. No daba consejos, solo compartía, no desde la herida, sino desde la costura que logré hacer en ella. Un día recibí un correo electrónico, era de una universidad. Me invitaban a hablar en un foro titulado Voces Mayores, narrar desde el olvido. Me sorprendió. Pensé que era un error, pero número. Querían que yo fuera una de las ponentes principales. ¿Yo?, pregunté por teléfono, incrédula. Pero si apenas terminé la secundaria. Precisamente, me respondió la organizadora. Usted no necesita títulos. Tiene algo que nadie puede enseñar: autenticidad. Preparé mi discurso con semanas de anticipación.
no con frases rimbombantes, sino con sinceridad. Ese día me vestí como siempre, sin pretensión. Llevaba mi libreta, mi historia y un corazón dispuesto. La sala estaba llena. Me presentaron como Estela Mendoza, escritora popular y activista de la memoria femenina. Nunca pensé escuchar mi nombre junto a esas palabras. Subí al escenario, respiré, miré al público. Buenas tardes, soy Estela. Tengo 68 años y durante mucho tiempo creí que no valía nada fuera del rol de madre. Pero un día, cuando me echaron de la casa que ayudé a construir, descubrí que sí tenía valor, que mi historia merecía ser contada y que mi voz, aunque temblorosa, podía cambiar otras vidas. Hablé durante media hora. Cuando terminé, la ovación me hizo llorar. En un número de tristeza, de gratitud. Tras esa charla, me propusieron coordinar un programa de alfabetización para mujeres mayores. Muchas no sabían leer ni escribir. Otras tenían miedo de hablar. A todas les decía lo mismo. Si estás viva, aún tienes algo que decir. El taller se llamó Escribo, luego existo. No eran clases, eran encuentros. Nos leíamos, nos tejíamos con palabras. Una mujer de 80 años escribió: toda la vida viví bajo órdenes. Hoy escribí mi primera frase. Y fue mía, nadie me la dictó. El reconocimiento público nunca fue mi objetivo, pero llegó. Un concejal del barrio vino a darme una mención honorífica por su aporte a la comunidad y por representar la dignidad femenina. Acepté, pero en mi discurso solo dije una frase. No hago esto para que me aplaudan, lo hago para que nadie más tenga que pasar en silencio lo que yo pasé. Un día, al salir de una charla, vi a Hugo esperándome en la puerta. No me acerqué. Él caminó hacia mí con la misma expresión de aquel niño que rompió un jarrón en casa y no sabía cómo explicarlo. Mamá, no vengo a justificarme, solo quería verte. Ya me viste. Leí todo, lo del libro, las entrevistas, la charla y me sentí tan pequeño. Lo fuiste. ¿Crees que algún día podamos hablar? Lo miré, vi sus ojos, vi miedo, pero también algo más, humildad. Algún día, respondí, cuando no vengas a que te perdone, sino a que nos entendamos. Se fue sin decir más, y yo sentí alivio. Esa noche escribí una nueva página en mi libreta. No hay victoria más profunda que reencontrarse con una misma. No hay reconocimiento más grande que mirarse al espejo y decir, valgo. No porque alguien me lo diga, sino porque yo lo sé. Y firmé, Estela Mendoza Mujer, escritora, semilla. Nunca imaginé que volver a mí misma fuera el viaje más largo de todos. Pasé la vida yendo de un lugar a otro, de la niñez a la adultez, del sacrificio a la entrega, de la esperanza a la herida. Y en ese ir y venir, muchas veces me perdí, me olvidé, me apagué. Pero un día, sin buscarlo, me encontré. La casa de Laura seguía siendo mi refugio, pero ya no era solo un espacio prestado. La habitación que me armó con tanto amor, antes temporal, se volvió raíz. Allí tenía mis libros, mi máquina de coser, mis libretas y mis plantas. Tenía también, por primera vez en mucho tiempo, mi centro. Empecé a caminar diferente, no más con prisa de agradar, ni con el miedo de estorbar. Mis pasos eran firmes, tranquilos. Sabía a dónde iba, y más importante aún, sabía quién era. Una tarde, en uno de los talleres de escritura, una de las mujeres me dijo: Estela, ¿sabes que eres tú para nosotras? Una puerta abierta, una posibilidad. Me quedé en silencio, me conmovió, y comprendí que el verdadero fruto de todo no era el libro, ni los talleres, ni los reconocimientos. Era eso, haberme convertido en posibilidad para otras. Ser testimonio de que se puede volver, de que no es tarde, de que no estamos solas.
Empecé a recibir cartas, muchas, de mujeres, de jóvenes, incluso de hombres. Una, en particular, me tocó. Soy hijo de una mujer como usted. Nunca le dije cuánto la admiro. Gracias por enseñarme a verla con otros ojos. Lloré, no por nostalgia, sino por belleza. Un día me invitaron a participar en un documental sobre mujeres mayores que habían transformado su historia. Queremos que sea una de las protagonistas. Usted representa a muchas, me dijo la directora. Acepté, no por vanidad, sino porque sabía que, al contarme, abría la voz de muchas que aún no se atreven. Durante las grabaciones, regresamos a la plaza donde conocí a Hugo, al parque donde solía caminar sola, al banco donde firmé el préstamo que nunca volvió. Fue duro, pero no doloroso, porque ya no había resentimiento, solo memoria. Y la memoria, cuando no se pudre en el silencio, se convierte en fuerza. Laura me ayudó a ordenar todos mis textos, ya no solo los del pasado, también los nuevos. Crónicas, cuentos, testimonios de otras mujeres. Juntas editamos un segundo libro. Lo titulamos El cuarto que me construí con palabras. Lo presentamos en una feria del libro local. Esta vez no fue una sorpresa. La gente me conocía, me esperaba, me abrazaba. Usted me salvó, me dijo una joven con voz temblorosa. No por su historia, por su fuerza. Y yo respondí, no es fuerza, es dignidad, y la tienes tú también. Cierta mañana, al abrir el buzón, encontré un paquete. Era de Hugo. Dentro, una carta escrita a mano y una pequeña libreta con la portada bordada. Para mi hija, de tu abuela Estela. La carta decía, mamá, a veces, cuando me preguntan por ti, me cuesta encontrar las palabras, no porque no sepa quién eres, sino porque ninguna palabra alcanza para describirte. Gracias por no devolverme el dolor, sino la enseñanza. Gracias por no cerrarme la puerta, aun cuando yo lo hice primero. Esta libreta la hicimos juntos. Camila sabrá de ti, de lo que hiciste, de lo que luchaste, de lo que eres, y yo estoy aprendiendo, poco a poco. Te quiere, Hugo. No fui a buscarlo, ni lo llamé. No hacía falta. A veces el verdadero perdón no es el que se dice, es el que se vive. Las noches ya no eran silenciosas. Ahora escribía bajo una lámpara cálida. Escuchaba boleros antiguos, el mismo que cantaba mi madre en mis sueños. Me hablaba bajito desde el pasado, como una semilla que nunca dejó de latir. ¿Ves, mija? Te dije que el hilo no se rompe, solo se enrolla. Y tú lo volviste a tejer. Sonreía, cerraba el cuaderno y dormía en paz. Un domingo, Laura me llevó al mar. No iba desde hacía más de 40 años. Nos sentamos en la arena. Yo me quité los zapatos. Sentí el agua en los pies. El viento me despeinaba. Y pensé, aquí estoy, no donde soñé, pero donde debí llegar, no como me esperaban, pero como soy, firme, libre, completa. Y le dije a Laura con voz suave, ya no necesito que me inviten a quedarme. ¿Por qué? Porque ya me pertenezco a mí. La mujer que volvió a sí misma no vive en una gran casa, no tiene fortuna ni títulos, pero tiene una historia, tiene voz, tiene paz y sobre todo tiene nombre. Estela, la que nunca fue sombra, la que volvió a ser luz.